En el vídeo de hoy vamos a ver 20 anécdotas de la historia de la filosofía que son increíblemente interesantes. Empecemos por Pitágoras, del siglo VI a.C. Es famoso por su teorema geométrico, pero no todo el mundo sabe que lideraba una hermandad casi secreta con reglas un tanto estrafalarias, entre ellas la más curiosa, quizás fuera la prohibición de comer habas. Existen varias teorías sobre este tabú. Algunos creen que las almas de los muertos se reencarnaban en estas legumbres, otros que era un truco para evitar flatulencias, nada digno para un sabio, y no falta quien afirma que las habas le producían alergia. Sea cual fuera la razón, el fanatismo de Pitágoras por este veto era tal que, según cuenta la leyenda, prefirió dejarse atrapar por sus enemigos antes que huir atravesando un campo repleto de habas. El segundo filósofo que vamos a traer es Diógenes de Sinope, que es la viva imagen de la excentricidad filosófica. Vivía en un tonel o tinaja en pleno ágora de Atenas y se jactaba de su independencia de cualquier necesidad material. Practicaba una especie de minimalismo extremo, caminaba descalzo, usaba un manto raído y, para escandalizar a los transeúntes, realizaba actos considerados íntimos en público, con la excusa de que no había nada que esconder. Su anécdota más famosa, que hemos contado en un vídeo monográfico, sería el encuentro con Alejandro Magno, cuando el todopoderoso rey le ofreció concederle un deseo. Diógenes respondió: «Apártate, que me tapas el sol». Su desparpajo también se refleja en la costumbre de recorrer Atenas con una linterna en pleno día, diciendo: «Busco un hombre honesto», y no lo encontraba por ninguna tarde. No es de extrañar que se ganara fama de loco, pero también el respeto de quienes veían en él a un personaje comprometido radicalmente con la libertad y el desprecio por las convenciones sociales. Aunque Sócrates es célebre por su método de preguntas y su frase «solo sé que no sé nada», también hay que recordar que tenía un pasatiempo un tanto insospechado: bailar. Sí, según relata Jenofonte, Sócrates disfrutaba moviéndose al ritmo de la música y creía que la danza era un ejercicio excelente para mantenerse ágil y fomentar la armonía interior. Este gusto no encajaba mucho en el estereotipo del sabio serio y austero de la antigua Grecia. Además, se cuenta que su esposa Jantipa tenía un carácter de los 1000 demonios. Era tan malhumorada que la gente se preguntaba cómo aguantaba Sócrates sus constantes reproches. Él, con su particular ironía, aseguraba que así se entrenaba para soportar a cualquiera. Tampoco olvidemos que Sócrates no cobraba por sus enseñanzas, algo que muchos consideraban de vago o poco práctico. Definitivamente, Sócrates vivía a su manera, sin importarle demasiado lo que pensara la sociedad. Platón fundó la Academia, considerada la primera institución de educación superior de Occidente. Lo curioso es que la llamaba así no solo por el héroe Academo al que estaba dedicada la zona, sino porque se ubicaba en el gimnasio, lugar en el que la gente se ejercitaba físicamente a las afueras de Atenas. Al contrario de lo que muchos creen, la formación platónica no se limitaba a la teoría, incluía dentro, por tanto, ejercicios deportivos, alimentación equilibrada y prácticas saludables, es decir, que la academia era también gimnasio. Otra curiosidad es el rumor de que su verdadero nombre era Aristócles y que Platón era un mote que aludía a sus anchas espaldas. En griego, platos significa amplio. Este dato da un matiz más pintoresco de la figura del gran metafísico que nos dejó la famosa alegoría de su caverna. Sus anchas espaldas están relacionadas con la gimnasia, con el ejercicio, con la ejercitación del cuerpo. También tenemos anécdotas de Aristóteles. Aristóteles fue un genio
multidisciplinar. Estudió lógica, biología, política, retórica y hasta fundó su propia escuela, el Liceo. Pero no todos saben que tenía cierto gusto por el ambiente teatral y que, según testimonios de la época, se disfrazaba para ilustrar sus lecciones. Al parecer, Aristóteles se vestía de distintos personajes para hacer sus clases más amenas y generar debate entre sus discípulos. Además, se rumoreaba que el gran pensador se llevó mal con su mentor, Platón, en sus últimos años de la academia, porque Aristóteles consideraba que la poesía y la tragedia eran herramientas didácticas subestimadas. Se decía que tenía un enorme respeto por los dramaturgos y que a veces los citaba en lugar de referirse a los dioses o a los filósofos anteriores. Sea cierto o no, queda el retrato de un Aristóteles más divertido y menos solemne del que solemos imaginar, y que posiblemente por esa discusión final en el último tramo de su vida no heredó el puesto de Platón al cargo de la academia, y por eso fundó el Liceo. Ahora hablemos de Hipatia de Alejandría, que fue una de las pocas filósofas y científicas célebres de la antigüedad tardía. Destacó por su dominio de las matemáticas y la astronomía y dirigió la prestigiosa escuela neoplatónica de Alejandría. Con tal reputación, no faltaron admiradores que le pedían matrimonio o que intentaban cortejarla. La famosa anécdota cuenta que cuando un joven enamorado la acosaba con halagos, ella mostraba un pañuelo lleno de fluidos menstruales para recordarle lo poco sublime que podía ser el cuerpo humano. Esta escena, un tanto grotesca, revela la personalidad fuerte y combativa de Hipatia, quien también se vestía con ropas propias de maestro, o sea, del sexo masculino, en su época, y recorría la ciudad en su carro, algo escandaloso para las convenciones de la época. Más allá de sus aportes científicos, su faceta irreverente y directa la convierte en una figura fascinante y distinta de la imagen típica de la mujer antigua sumisa. El filósofo medieval Avicena fue un polímata de origen persa, admirado en todo el mundo islámico. Escribió casi 450 obras sobre temas tan variados como medicina, filosofía, astronomía y química. Sin embargo, lo que se comenta menos es que Avicena tenía la costumbre de hacer fiestas nocturnas memorables en su casa, combinando discusiones eruditas con música, vino, que en teoría le estaba prohibido como musulmán ortodoxo, y un sinfín de manjares exóticos. Se cuenta que dormía muy poco, pues pasaba la noche debatiendo con amigos y desconocidos, y que de día seguía atendiendo pacientes o redactando complicados tratados. Al parecer, su resistencia física y mental era tal que apenas necesitaba un breve descanso para recuperarse. Por otro lado, sus detractores afirmaban que tanta indulgencia nocturna lo alejaba de la ortodoxia religiosa, pero él no parecía preocuparse demasiado. Prefería la libre búsqueda del saber y del placer antes que las restricciones impuestas. Santo Tomás de Aquino es uno de los pilares de la escolástica medieval, pero durante su juventud sus compañeros de estudio no lo consideraban un genio, sino más bien todo lo contrario. Debido a su complexión robusta y a su carácter tranquilo y reservado, le apodaron el buey mudo. Creían que su aparente lentitud mental y su silencio se debían a una falta de inteligencia. Qué equivocados estaban. Se dice que uno de sus profesores, el célebre San Alberto Magno, defendió a Tomás diciendo: llaman a este joven buey mudo, pero sus mugidos se oirán en todo el mundo. Y así fue. El futuro santo demostró una lucidez asombrosa al sintetizar el pensamiento aristotélico con la teología cristiana. Otra excentricidad de Aquino era su manía de dictar a varios amanuenses al mismo tiempo, saltando de un tema a otro sin perder la coherencia, lo que dejaba boquiabierto a los asistentes. Guillermo de Ockham se hizo famoso por la llamada navaja de Ockham, pero su vida estuvo lejos de ser tranquila.
Fue un fraile franciscano bastante polémico que chocó con el papado al cuestionar algunos dogmas y la acumulación de poder en la Iglesia. Cuando el Papa Juan XXII lo acusó de herejía, Guillermo decidió tomar las de Villadiego y escaparse de Aviñón, acompañando a otros rebeldes franciscanos. Cuentan que salió corriendo en plena noche, con la sotana medio puesta, sin apenas equipaje. Terminó refugiándose bajo la protección del emperador Luis IV de Baviera, rival del Papa, y desde allí siguió lanzando dardos críticos contra la autoridad pontificia. Más allá de su principio de economía intelectual, Ockham demostró una valentía notable al enfrentarse a uno de los poderes más formidables de su tiempo. Definitivamente no era un hombre que se anduviera con remilgos. Nicolás Maquiavelo, autor renacentista, es famoso por su obra El Príncipe, que muchos asocian con la idea de que el fin justifica los medios. Pero aparte de reflexiones políticas, Maquiavelo tenía un sentido del humor ácidamente toscano. En sus cartas personales bromeaba sobre políticos de su tiempo, usando apodos irreverentes e incluso contando chistes subidos de tono. Cuando perdió su puesto en el gobierno florentino y fue desterrado, decidió emplear el tiempo libre escribiendo comedias y obras de teatro, donde aprovechaba para satirizar a sus enemigos y exponer las miserias del poder. Se cree que en su finca de San Casciano organizaba reuniones con amigos en las que se vestía de bufón, sin importarle su reputación de hombre serio. Este costado burlesco de Maquiavelo muestra que tras la aparente frialdad de su pensamiento político se escondía un espíritu canalla y mordaz. René Descartes, padre del racionalismo moderno, pasaba horas cavilando sobre la existencia y la duda metódica. Sin embargo, en su vida personal era un tipo algo inseguro, que temía que se rieran de él por sus experimentos y su tendencia a la introspección. Para evitar las chanzas, se mudaba con frecuencia, buscando la tranquilidad de lugares apartados. Se cuenta que tenía una obsesión con mantenerse abrigado hasta el punto de dormir con la cabeza completamente cubierta. Además, prefería levantarse muy tarde y trabajar desde la cama, lo que a ojos de los demás parecía holgazanería. Suena paradójico que el hombre que sentó las bases de la certeza tuviera inseguridades tan mundanas, pero así era. Aun así, ese carácter retraído le permitió concebir con libertad sus teorías, lejos del bullicio público. Cuando se trasladó a la corte de la reina Cristina en Suecia, su frágil salud no aguantó el clima nórdico y acabó muriendo de neumonía. Leibniz fue una de las mentes más brillantes de la Europa barroca. Fue inventor del cálculo infinitesimal junto a Newton. Pero más allá de sus aportes matemáticos, lo que pocos saben es que tenía una gran debilidad por los dulces. Al parecer, nunca resistía la tentación de comer pasteles, chocolatinas, en la medida en que existían en la época, y todo tipo de confituras. Su oficina siempre estaba llena de restos de azúcar y miel, y sus secretarios se quejaban de que muchas páginas de sus manuscritos quedaban pegajosas. Incluso se dice que llevaba pequeños terrones de azúcar en los bolsillos para endulzar su té o su café cuando se reunía con cortesanos y científicos. Esta adición, por supuesto, le costaba bromas de mal gusto, especialmente de quienes le llamaban el hombre de las ideas azucaradas, pero nada de eso le impedía continuar con sus interminables reflexiones filosóficas. Voltaire fue un escritor y filósofo ilustrado que se preciaba de su ingenio. También era un maniático de la higiene y detestaba los malos olores. En un tiempo donde el aseo personal dejaba bastante que desear, Voltaire optaba por perfumarse hasta el exceso y no dudaba en manifestar su asco si alguien a su alrededor no cumplía con ciertos estándares de limpieza. Cuando recibía visitas, rociaba los salones con fragancias
florales y si la situación se prolongaba, llegaba incluso a ofrecer baños aromáticos a sus invitados. Además, exigía sábanas impecables y ventilaba la habitación varias veces al día. Su obsesión llegó a tal punto que, según afirman algunos testimonios, prefería negociar temas filosóficos por carta antes que asistir a reuniones con gente de dudosa pulcritud. Nadie se salvaba del agudo olfato de Voltaire. Immanuel Kant fue famoso por llevar una rutina sumamente estricta. Vivía en Königsberg y cuentan sus coetáneos que salía a pasear todos los días exactamente a la misma hora, hasta el punto de que los vecinos decían que se podía ajustar el reloj según la caminata de Kant. El filósofo no soportaba ninguna distracción, tenía horarios fijos para comer, para dormir, para leer y para pensar. Una de las leyendas más repetidas afirma que Kant solo alteró su ritual en una ocasión, cuando recibió el libro Emilio de Rousseau y se enfrascó en su lectura hasta el punto de olvidar su paseo. También se dice que Kant tenía un miedo irracional a enfermarse y tomaba toda clase de precauciones higiénicas, algo poco común en su tiempo. Así pues, este gran teórico de la razón practicaba en su vida cotidiana un maniático orden y una maniática puntualidad, rozando la obsesión. Hegel pasó a la historia por su monumental sistema filosófico, pero sus estudiantes lo recuerdan de un modo un tanto cómico. Aparentemente, sus clases eran un verdadero caos. Hegel escribía y borraba en la pizarra sin parar, interrumpiéndose para trazar flechas y diagramas incomprensibles. En ocasiones encadenaba oraciones tan larguísimas que dejaban a los asistentes al borde del desconcierto. Se cuenta que, para colmo, Hegel hablaba en voz baja y a veces mascullaba palabras en su dialecto natal. El público salía de las lecciones con la sensación de que algo muy profundo se había discutido, pero sin poder explicarlo con claridad. La ironía es que muchos lo consideran caótico, sobre todo en persona, cuando su filosofía gira en torno a una dialéctica que pretende explicar la razón del universo al completo. Arthur Schopenhauer es conocido como el filósofo pesimista, el que afirmaba que la vida es un constante sufrimiento, pero pocos saben que, pese a su sombrío carácter, era un gran amante de los perros. Tenía un caniche al que bautizaba alternativamente como Atma o Buz, dependiendo de su estado de ánimo, y solía pasearlo a diario mientras lanzaba maldiciones contra la humanidad en general. Se dice que trataba a su mascota o a sus mascotas, siempre caniches, como a un hijo, y que en sus tertulias el caniche se sentaba a la mesa con los invitados. Paradójicamente, Schopenhauer podía ser muy cortés con su perro, pero arisco con las personas, a las que consideraba mezquinas y egoístas. Asimismo, odiaba el ruido de la ciudad y llegó a demandar a una vecina por su ruidoso loro. En fin, un personaje que nos deja claro que la misantropía puede coexistir con el cariño de los animales. Soren Kierkegaard, padre del existencialismo, vivió en Copenhague y tuvo una vida sentimental bastante accidentada. Se comprometió con Regina Olsen, pero rompió el compromiso de manera abrupta al pensar que su vocación filosófica y religiosa no era compatible con el matrimonio. Aún así, siguió obsesionado con ella hasta el final de sus días, dedicándole reflexiones y escritos bajo seudónimos. Sus paseos solitarios por las calles de la ciudad, su manía de escribir en cafés mientras consumía cantidades indecentes de café y pasteles, y sus ataques de melancolía lo convirtieron en una figura pintoresca para los daneses. Además, se cuenta que le aterraba la idea de hacer vida social formal, por lo que a menudo esquivaba invitaciones familiares con excusas retorcidas. Al final, Kierkegaard transformó esa inestabilidad emocional en un tema central de su obra, desde donde animaba a cada individuo a asumir su angustia para encontrar la autenticidad. Nietzsche no solo fue el
filósofo que proclamó la muerte de Dios y cuestionó toda la moral cristiana. También era un hombre de costumbres excéntricas que adoraba, entre otras cosas, bailar. Cuando salía a pasear por las montañas de Suiza o por las calles de Turín, se cuenta que de repente se detenía para dar unos pasos de danza, convencido de que el movimiento corporal era parte de la autoexpresión y de la afirmación de la vida. Nietzsche sufría de constantes migrañas y de problemas de visión, lo que lo llevó a dejar su cátedra de filología. Aún así, viajaba sin cesar y buscaba lugares con climas suaves para aliviar sus dolencias. Quizás fuera esa necesidad de aliviar la tensión lo que lo empujaba a bailar en medio de la nada. El autor de Así habló Zaratustra compaginaba sus ideas explosivas con esa nota de vitalidad inesperada que tampoco se asocia con la imagen habitual de un filósofo. Simone de Beauvoir es referente del existencialismo y del feminismo. Junto con Jean-Paul Sartre recorrió París y varios países, pero lo curioso es que tenía una obsesión particular por los cafés. Le encantaba sentarse durante horas en ellos y pedía una y otra vez bebidas que casi no llegaba a terminar, solo por el placer de permanecer allí charlando, leyendo u observando a la gente. Dicen que hacía una especie de mapas de cafés y que podía recorrer en una sola tarde más de 5 o 6, cambiando de aires para inspirarse. Beauvoir disfrutaba de esa vida urbana y bohemia, lejos de los convencionalismos familiares que le reprochaban su independencia. Además, solía escribir notas breves en servilletas y postales improvisadas, lo que explica el desorden que llevaba siempre en el bolso, un hábito que inspiró a muchas mujeres a conquistar su propio espacio de la libertad. El esloveno Slavoj Zizek es uno de los filósofos contemporáneos más mediáticos. Sus conferencias se han vuelto virales en redes sociales, no solo por su mezcla de psicoanálisis, marxismo y cultura pop, sino también por sus constantes gesticulaciones y resoplidos mientras habla. Algunos lo consideran un showman de la filosofía, pues se limpia la nariz, bebe agua, se mueve de un lado a otro y hace ruidos guturales, a la vez que suelta teorías sobre cine, política o Lacan. Además, es conocido por su costumbre de mezclar chistes irreverentes en medio de la charla más formal, dejando al público entre sorprendido y divertido. Hay quien dice que aplica esta técnica para mantener la atención y sabotear la solemnidad académica. Lo cierto es que Zizek se ha convertido en un icono que rompe el molde del filósofo serio, al punto de ser invitado habitual a programas de televisión, donde su estilo bullicioso no pasa desapercibido. ¿Y tú? ¿Qué más anécdotas curiosas de filósofos sabes? Déjamelo en los comentarios. Arriba te dejo más vídeos para seguir profundizando en el saber.